Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que están aquí en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y bueno, pues lista para la entrevista. Claro que sí, mi nombre es María Rosas Palacios y soy la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Esta unidad tiene las encomiendas de transversalizar la perspectiva de género al interior de la institución y que ello se refleje en más y mejores programas para apoyar lo que es la participación política de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Por otro lado, también trabajamos directamente con los grupos de mujeres políticas, con las académicas, con interesadas de la sociedad civil, organizaciones sociales, en la promoción de los derechos políticos de las mujeres y en garantizar su cumplimiento efectivo. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos nosotros desde el instituto. Ajá, paridad de género. Y qué interesante pregunta, ¿no? La paridad tiene que ver con la igualdad, con generar condiciones para que mujeres y hombres de manera igual tengan la posibilidad de acceder al poder. Paridad tiene que ver con más democracia, una medida democratizadora donde tanto hombres y mujeres participen por igual en los campos públicos y en los privados. Paridad tiene que ver con representación de los intereses de las mujeres en la definición de los asuntos públicos, ¿no? Entonces, la paridad, como se pueden dar cuenta, es mucho más que una medida que tiene que ver con la elección y ya, con el hecho de que haya 50% de mujeres y 50% de hombres candidatas y candidatos en el proceso electoral. Es una palabra muy potente que tiene mucho significado, ¿sí? Esta es una primera parte, que es el que haya mujeres candidatas y mujeres candidatos por igual, pero en realidad implica una participación amplia, sustantiva, entre mujeres y hombres en los diferentes campos de la vida pública y privada. A partir de la reforma de 2014 es un derecho constitucional. En la reforma político-electoral federal, la paridad se incorpora a la Constitución como un derecho. Y para poder diferenciarla de las otras dos, que no son, les voy a explicar qué son las otras dos. Una acción afirmativa es una medida temporal que busca corregir una desigualdad, pero que cuando se termina de corregir esta desigualdad desaparecería, ¿no? Entonces esa es, digamos, la esencia de las acciones afirmativas. La cuota se consideró como una acción afirmativa. La cuota era obligar a los partidos en un primer momento a que postularan un porcentaje de mujeres a los cargos, ¿no? Pero no se consideraba hasta ahí, ese era, digamos, era reducido, tenía esos límites. Ahora, porque aparte la cuota solamente se incorpora en lo que es la legislación electoral. Y la paridad, no, la paridad, una de las cosas más relevantes que tiene es que se incorpora como un principio constitucional, ¿sí? Entonces, ese principio te da un margen de interpretación y un mayor alcance, por supuesto, que las otras dos, ¿no? Entonces, pues es un principio, es un derecho constitucional, ¿no? Bueno, porque la paridad les está dando a las mujeres que tienen aspiraciones a ocupar los cargos públicos la posibilidad de competir por ellos
de manera real y efectiva. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Si bien es cierto, en la Constitución estaba dispuesto desde hace tiempo, desde que antes que estuviera la paridad incorporada ahí, que las mujeres tenían los mismos derechos que los varones, esto en la realidad no era así. La verdad es que es hasta que llegan las reglas de paridad, hasta que llega este principio, hasta que se articulan a través de las instituciones electorales estas posibilidades que ponen, que buscan, que garantizan condiciones de igualdad para las mujeres con relación a los hombres, es que entonces ellas pueden acceder de manera real a la competencia y entonces al acceso al poder. Y ¿cómo se relaciona con la representación de sus intereses? Pues en la medida que haya más mujeres, que existan más mujeres en los puestos públicos, entonces estas van a poder empujar una agenda que tenga que ver con la defensa de sus intereses, ¿no? Los derechos de las mujeres, ¿no? El sistema político, el juego del sistema político y el sistema político que tenemos, pues ha sido diseñado por hombres y responde a los intereses de los hombres, dejando a las mujeres de lado. ¿Por qué? Porque las mujeres se consideran en el ámbito privado, ¿no? Entonces, no tienen injerencia en las decisiones públicas ni a subir sus intereses a lo público. Entonces, el hecho de que existan más mujeres en los espacios de representación da la posibilidad de que ellas puedan empujar también sus intereses, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia también de que estén más mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones. Ajá. Pues definitivamente es, yo creo, un impacto positivo, muy enriquecedor, porque lo que va a permitir es que la visión que se tenía del servicio público, de los problemas públicos, sea mayor, digamos, de manera específica, tenga un mayor impacto y un impacto mucho más efectivo en la población. Creo que también el hecho de que existan más mujeres que se estén incorporando, esta nueva clase política, digamos así, va a oxigenar, hay la oportunidad de oxigenar un sistema que en muchos sentidos nos ha dejado a deber, ¿no?, a las y los ciudadanos, hablando en términos de ciudadanía, y el hecho de que ellas se incorporen, pues va a permitir precisamente oxigenar, ¿no? Incluso hablan hasta de rehacer el pacto, ¿no? O sea, nuevas fuerzas, nuevas ideas, que lo que se pretende es que produzcan mejores decisiones y entonces mejores atenciones, políticas públicas y por ende, pues que podamos vivir mejor, ¿no? Más calidad de vida, es así. Hay muchas resistencias, si bien es cierto que hay avances y hay que mencionarlos, y los partidos políticos han ido adaptando y adoptando las nuevas disposiciones de paridad, tal como lo mandata la Constitución y las leyes electorales locales. Lo que es cierto es que por la vía de los hechos las mujeres todavía encuentran muchas resistencias, ¿no? También hay que entender que es un proceso y que se está aprendiendo como colectivo de género también a acceder de manera efectiva a estos espacios, a competir por ellos y a ganar las contiendas hacia afuera. Sin embargo, esta, digamos, curva de aprendizaje se ve limitada a partir de que también hay una cultura muy machista al interior de los partidos políticos, ¿no? Entonces, no es desconocido, no te puedo decir que en unos sí pasa y en otros no pasa. La verdad es que lo que nos han compartido las mujeres es que en todos los partidos políticos pasa y todavía a veces son excluidas de reuniones importantes, les limitan la información,
las ponen a veces a hacer actividades que no son del todo las adecuadas a su cargo, les exigen muchísimo más que a los hombres, tienen que tener a veces muchísima más preparación académica, es decir, todos este tipo de rasgos se siguen presentando y eso hace que la incorporación de las mujeres a estos espacios sea difícil, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La ciudadanía es clave, la ciudadanía ha sido clave en este proceso de conquista de los derechos político-electorales. La verdad es que las organizaciones de la sociedad civil que están ahí y no bajan la guardia haciendo sus posicionamientos y sus exigencias, claro que han empujado a que las instituciones públicas también tomen acción, ¿no? Y adopten criterios y respeten, ¿no? Entonces, hay que seguir haciendo este activismo. Yo creo que algo que sería muy importante es contribuir más para que el colectivo, o sea, la opinión pública y el colectivo en general vote, vea bien los liderazgos femeninos y vote por ellos. Ese yo creo que es el desafío que tenemos. Es decir, ya garantizamos las reglas para que compitan en igualdad, al menos formal, de oportunidades. Se está trabajando para que también de manera sustantiva, es decir, por la vía de los hechos, también compitan igual, pero ahora el reto es que la ciudadanía vote por las mujeres, ¿sí? Y ahí la sociedad civil tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de liderazgo que es muy masculino, ¿no? Entonces, eso de manera indirecta pone, o yo diría directa, pone en desventaja los liderazgos de las mujeres, ¿no? Entonces hay que promover liderazgos de las mujeres y hay que recuperar esas características femeninas que se pueden incorporar en los liderazgos y que son propios de los liderazgos de las mujeres, y hacer notar que son buenos, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí se puede apoyar mucho. Yo tengo trabajando los temas de participación política de las mujeres por más de 10 años, ¿no? De ahí, de esa fecha, ahora he visto muchísimos avances. Cosas que eran de verdad una ilusión, ahora las vemos concretas y materializadas en una legislación y hechas una realidad. Y en particular les puedo platicar que en este proceso electoral, ¿no? Me ha tocado impulsar, y desde esta institución electoral me ha tocado impulsar diplomados de liderazgo político de las mujeres, diferentes cursos, paneles de reflexión y análisis con relación a la participación política de las mujeres, hacer la recuperación del cumplimiento de la paridad en el proceso electoral 2015, ¿no? Tenemos una publicación en ese sentido. En concreto, ya en lo que es este proceso electoral, el contribuir en conjunto con otros compañeras y compañeros de esta institución a la elaboración de los lineamientos para el cumplimiento de la paridad de género y no discriminación en la postulación de candidaturas. Me toca esta parte de vigilar toda esta situación en conjunto con otros compañeros, diseñar contenidos para prevenir la violencia política por razones de género, participar en la elaboración de documentos especializados, ¿no? Con otras áreas de este instituto. Entonces, bueno, pues esas son las experiencias que yo tengo, ¿no? Que le apuesten al tema. El tema no es fácil porque cuando tú tienes un acercamiento serio al tema, siempre te va a tocar tu vida personal. ¿Por qué? Porque
la cultura con la que hemos sido educados, la mayoría de nosotros, está muy caracterizada por el machismo, ¿no? Por la cuestión patriarcal. Entonces, el desarraigarte de eso no es fácil. Entonces yo les diría que no se asusten cuando les pase eso, ese conflicto, ¿no? Porque luego ya empiezas cuando luego uno tiene este tipo de acercamientos, luego ya empiezas a decir, eso es violencia, eso es, ¿no? Aquí el discurso tuvo esto. Entonces, que lo vean como algo positivo, que no se, que lo contagien con otros y que además vayan más allá del que nunca pierdan la esencia de lo que es el tema de la igualdad, ¿no? O sea, finalmente nosotros queremos la paridad para llegar a la igualdad sustantiva. ¿Y qué significa esto? Mismas oportunidades de tener acceso a los espacios de toma de decisiones, de representación. ¿Qué significa esto? El goce igualitario de derechos. Mujeres y hombres gozando de la misma manera nuestros derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido y comprendiendo esta esencia, no se queden nunca con una primera lectura de las cosas. No sé, yo conozco a muchos jóvenes que luego me dicen, ay no, es que nosotros ya hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, nosotros ya no estamos como mi mamá, como mi abuelita de hace muchos años que no la dejaban ir a la fiesta, ¿no? Que no tenía derecho a decidir que quería estudiar, ¿no? Pero quizás hoy estamos viviendo otro tipo, ¿no? De limitaciones, de esclavitud, que nos están metiendo el propio sistema, ¿no? Entonces, hay que defender siempre esta parte de la libertad y de la esencia de lo que es la igualdad. Y los derechos humanos, ¿no? Porque ahí es la base de que todas y todos gocemos en igualdad de circunstancias por las mismas, de la misma manera a lo que tenemos derecho por la simple manera, el simple hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, yo les diría que se enamoren de la causa, que se hagan unos promotores de la causa y que le aporten también, ¿no? O sea, este movimiento ocupa nutrirse de visiones jóvenes, de visiones que permeen en ustedes y que desde ustedes, porque de esto se trata también, acuérdense que el tema de la igualdad y de la paridad y de todo el movimiento por los derechos políticos de las mujeres tiene un componente muy importante de ser horizontal y de ser creativo, no de ser impuesto y de ser vertical, de arriba para abajo. Entonces, en la medida que ustedes vayan desarrollando soluciones, ustedes vayan desarrollando propuestas, ustedes vayan diciendo por dónde y componiendo, recomponiendo su mundo, pues eso le va a aportar a la gente que está primero alrededor de ustedes, más cerca, pero luego a toda la sociedad, ¿no? Entonces, pues eso les diría. Fuera de. Bueno, acudir a las convocatorias que se hacen. El instituto tiene diferentes eventos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una presentación de un libro el próximo 8 de marzo aquí en el instituto. Viene la doctora Flavia Freidenberg, están cordialmente invitados a las 5 de la tarde. Entonces, empezarse a acercar, ¿no? Ya sean alguna conferencia, algún curso, ¿no? Eso les invitaría. También a que participen en alguna organización civil o a que formen la suya, ¿no? Y eso también les diría, y a que, aparte de la lectura y todo esto, a que no se limiten y sean creativos en proponer cosas, ¿no? Ese sería. Hay un asunto de conceptos que sí es importante entender, pero también que no sea ese una camisa de fuerza. Hay que tener como muy presente que la esencia es la igualdad sustantiva, el goce de derechos, las mismas condiciones, ¿no? Y entonces, a partir de ahí,
ir construyendo.